Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días o buenas tardes, según la hora que nos estén haciendo favor de conectarse aquí a IMEFI TV. Estamos nuevamente en su programa, nos vuelve a tocar juntos y eso me da un gran placer, nuestro programa Fiscal a Fondo. Vamos a tratar, esta es la primera parte, vamos a tratar lo que es la sucesión testamentaria. Ya tenemos que estar preparados para lo que es el que hagamos nuestra última voluntad o tengamos la última voluntad. Recuerden ustedes que lo que se juega aquí por no hacerlo a tiempo es el patrimonio de toda una vida. No sé si sea mucho o sea poco, pero es suficiente. Lo mismo es el patrimonio de una persona adinerada, de una persona de escasos recursos o de cualquiera de nosotros que tiene algunos bienes. Y es mejor dejar cuáles son nuestros deseos. Siempre tenemos que estar listos en hacer nuestra sucesión testamentaria. Hay dos conocimientos que debemos de tener muy profundos desde el punto de vista legal y dentro del punto de vista fiscal. Uno es las uniones. La unión de dos seres, que puede ser por matrimonio, por concubinato o por sociedad de convivencia. Esta última sociedad de convivencia es la única que se puede hacer aquí en la Ciudad de México, ya que fue instalada esa posibilidad de la sociedad de convivencia. El concubinato es aquella unión que es de mutuo acuerdo, de convivencia, de cohabitar por más de 2 años o tener un hijo antes, pero el requisito para que exista el concubinato es que sean los dos libres de matrimonio. Y obviamente el que conocemos nosotros, que es lo que es el matrimonio, y que el matrimonio como forma general es uno solo, es una unión, y podemos hacer capitulaciones donde sea separación de bienes o lo que es sociedad conyugal o mancomunado. Ya platicaremos algún día, no muy lejano, de estas figuras de las uniones. El concubinato es una unión que protege la ley. La sociedad de convivencia igual la protege la ley. O sea, es una unión en la cual se tienen las mismas características civiles que el matrimonio. Entonces hay que estar muy listos de esa. Y la otra que debemos de conocer también perfectamente es la sucesión testamentaria. ¿Por qué la sucesión testamentaria? Porque sabemos que algún día vamos a morir y que durante nuestra existencia hemos tenido algunos bienes, hemos atesorado unos bienes. Y hablo como tesoro porque es un tesoro importante, es un tesoro de toda la vida, que nos ha costado una serie de trabajo y una serie de vicisitudes tenerlo, conservarlo, para poderlo dejar a quien más queramos o a quien podamos decidir o queramos ayudar. Es importante que los bienes son propios, los propios. Les hago la aclaración que en el caso del matrimonio, los bienes adquiridos antes del matrimonio pertenecen a cada uno de los consortes, salvo decisión en contrario al momento de hacer las capitulaciones. Entonces, yo puedo tener bienes antes de mi matrimonio y durante mi matrimonio. Entonces, es importante que si yo voy a hacer mi testamento, voy a dejar dicho o mi deseo a quién le voy a heredar, teniendo en cuenta que nada más pueden ser mis bienes propios, los que tenía antes del matrimonio, los que adquirí durante mi matrimonio, si me caso por sociedad conyugal, pues la mitad de todos los bienes que se adquieren o que se atesoran durante el matrimonio, pues corresponde a los dos consortes. Entonces nada más voy a poder hacer, obviamente, mi testamento relacionado
con la mitad de los bienes durante mi matrimonio. Anterior al matrimonio es mío y soy libre también en lo absoluto de poderlos heredar. Por eso es importante conocer estos regímenes para poder decidir adecuadamente. Ya viene, no tardamos en tener la semana o el mes o la temporada de beneficios de parte de los notarios, de que sea un precio más accesible el poder hacer un testamento. Este testamento, obviamente hay que presentarse, es un testamento, vamos a leer, hoy vamos a tocar lo que es la parte civil, el conocimiento que debemos de tener. Posteriormente vamos a ver la parte fiscal y la parte de las obligaciones del albacea. Entonces, es importante que decidamos nosotros qué es lo que queremos hacer. Podemos hacerlo a nivel universal o a nivel particular, conocido como legado. Heredo todos mis bienes a mis hijos. Mi mitad durante mi matrimonio y los que tenía antes del matrimonio en su caso. ¿De acuerdo? Y heredo en forma de legado a mi esposa mi casa particular, que yo la adquirí antes del matrimonio. Al momento de decir eso, me estoy obligando o se está obligando a que se cumplan esas decisiones. Universal es la de todos mis hijos y legado individual es la que le dejo a mi cónyuge. Entonces, es a título individual. Vamos a ver que mis bienes, no porque yo muera, dejo de pagar mis obligaciones. Todo el mundo lo cree, bueno, pero eso es mentira. ¿De acuerdo? Es mentira. Es mentira porque el albacea se va a hacer cargo, después de mi muerte, de hacer un inventario de todos mis bienes, pero también va a ser un concurso que se le llama concurso de acreedores. Son todos aquellos que durante mi existencia les quedé a deber. Estamos hablando, si es al fisco, pues al fisco. Si tengo un negocio y tengo trabajadores, bueno, a los trabajadores, por supuesto. Si tengo menores de edad, pues también la obligación de dar alimentos. O sea, hay cosas que son imprescriptibles e inalienables, como es la de otorgar alimentos. Eso es muy importante entenderlo. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Cualquier situación, cualquier pregunta, cualquier situación que ustedes conozcan, háganmela saber a partir de aquí de IMEFI TV y con mucho gusto la comentamos. Difícilmente se van a sentar ante un notario y van a decirle, mira Jesús, o mira notario, quiero que me expliques lo de la sucesión testamentaria. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo que sí va a tener que ser, y es la única forma en que sí el notario lo voy a conocer, porque los notarios son como el diablo, todo el mundo sabe que existe, pero nadie los puede ver. Siempre sale un licenciado ahí al frente del notario para hacer esto. Cuando yo ya hago una decisión de mis bienes y se lee el testamento, él lee el testamento en mi presencia, y ahí es cuando lo conozco, lo veo, que es el único que definitivamente tendré que ver. Bueno, déjenme ver aquí mi computadora para poder, permítanme, para poder platicar con ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Si el equipo de producción es tan amable de auxiliarme con mis láminas, bueno, aquí vamos a hablar de lo que es, obviamente, la sucesión testamentaria. Aspectos civiles aplicables a las disposiciones y en las disposiciones fiscales y civiles. Bien, bueno, el Código Civil establece aquí el de la Ciudad de México en el libro tercero, lo que es la sucesión testamentaria, y vamos a ir analizando algunos artículos importantes de la ley
para que ustedes los vayan conociendo, los vayan madurando y vayan teniendo en cuenta, vayan tomando nota y preparándose. ¿De acuerdo? Bien. Concepto de sucesión, bueno, establece este artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal, todavía no lo cambian en la Ciudad de México, y habla que la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Es claro, no porque yo me muera voy a dejar de pagar si tengo bienes, por supuesto. La herencia se define como una voluntad del testador o por disposición de ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima o intestado, como le quieran ustedes llamar o conocer. Tenemos también que el testador puede disponer de todos o de parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima que establece el artículo 1283. Es importante, miren, es muy importante que si ahorita, por ejemplo, son jóvenes y obviamente nadie piensa morirse, bueno, por lo menos eso desea uno, no pronto, que eso no lo puede uno saber, si quiera decir, heredo todos mis bienes a mis hijos, ya. O a mi esposa, o a la que más quiero, heredo esos bienes en forma universal. Los que tenga, ya que me van a obligar a nombrar un albacea, un representante legal. Legal porque la propia ley establece que debo de nombrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte de que sea universal ya no deja en entredicho en que se vayan a pelear por algo que todavía no está dentro del inventario de mis propiedades, porque es de todos mis bienes. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance, en cuantía de los bienes que hereda, no más allá, por supuesto. Si yo hago todo en herencia universal, vamos a decir que todos heredan por parte alícuota, o por, si son 5, entre 5 se divide. Después, obviamente, de haber pagado todas las obligaciones que tengo que cumplir, ¿de acuerdo? Así ya no tengo problema. Si yo no lo hago en forma universal, pues siempre se puede quedar algo pendiente. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos. Responsabilidad subsidiaria. Son responsables solidarios y responsables subsidiarios. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante conocerlo, ¿eh? ¿Qué tal si sabemos que es una herencia de $1,000,000 de pesos y ya los posibles herederos se están peleando por ese $1,000,000 de pesos? Háblelo en pecunio, o sea, en dinero en efectivo, o hablemoslo en un bien. Pero resulta que esta persona, el de cuyos, el que se muere, sí, debía $1,200,000. Pues acá los herederos ya se están despelucando, algo que es como una lotería, como una bendición, ¿sí? Además, quien lo decide, pues lo decide con libre albedrío. Eso cree uno, pero a veces no es así. Pero vamos a suponer que, como todo, yo decido en este momento que así sean las cosas. Entonces, si nosotros hacemos esa situación, bueno, no tenemos problema. Ya se están peleando y resulta que hay que vender la casa porque hay que pagar $1,200,000. Y ¿qué tal si les dice el albacea, oigan, hay que poner 200? No, eso sí no le entramos.
No, no se preocupe, es hasta donde alcance, ¿de acuerdo? Entonces, se hace una prelación de pagos. Primero, obviamente, la obligación de dar alimentos. Segundo, las situaciones de los trabajadores. Tercero, las situaciones de contribuciones. Y de ahí en adelante, lo que sea. Vamos a ver quiénes tienen derecho a heredar si no hay un testamento, si es legítimo o intestado. ¿De acuerdo? Pero vamos a poner otro escenario. Yo dejé ese $1,000,000 a título universal y heredé mis bienes muebles, se los heredé a mi hermano, por ejemplo. Vamos a suponer que esos bienes muebles lleguen a una suma de $500,000. Pues el propio albacea va a decir, a ver, vamos a ver estos bienes. Resulta que a ustedes, señores, ya no les toca nada. Pero como hay un legado de $500,000, pues el legatario tiene que pagar esos 200 que hacían falta. Subsidiariamente responde el legatario por esa diferencia que paga. ¿De acuerdo? Es importante entenderlo, ¿sí?, para poder fijar perfectamente los bienes. También es importante que lo que vamos a heredar, ¿sí?, pues existan bienes para que los herederos que a lo mejor no tienen la posibilidad de pasar a su nombre los bienes, pues ¿con qué lo van a pasar? Solamente vendiendo el bien, pero primero hay que adquirirlo y después venderlo. Entonces son pequeños datos que hay que llegar y decir, bueno, pues voy a tener otro $1,000,000 para que con ese se pasen todos los bienes a nombre de mis herederos o legatarios. Que eso sería lo mejor, pero bueno, no es tan fácil llegar a hacer eso, ¿no? Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios se tomarán como herederos universales. Entonces aquí pues son solidarios y subsidiarios. Se vende todo y se paga, ¿de acuerdo? Y yo considero que no hay por qué pelear si tienes derecho a heredar o no tienes derecho a heredar. ¿Por qué? Pues solamente que no haya testamento, a lo mejor sí hay que pelear si tengo derecho o no. Pero si no es así, ¿por qué? ¿Por qué te vas a enojar que no te tocó la herencia? Pues no tienes por qué enojarte realmente, ¿no? Para nada. No tienes por qué hacerlo. ¿De acuerdo? Según el artículo 1295, el testamento, ojo, es un acto personalísimo, revocable y libre. Primero, es el único acto en que yo estoy frente al notario, nadie más está, y yo firmo lo que yo decidí. Después habla de revocable, lo puedo revocar al día siguiente, puedo cambiar de mis herederos, los porcentajes, los bienes, etcétera. O resulta que el bien que heredé pues ya no lo tengo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones para no tener problemas. Ser muy claro qué es lo que estoy heredando. Heredo mi casa de Cuernavaca, que está situada en Bosques 45, ya. Y resulta que durante la vida vendo esa casa y adquiero otra en Ensenada 44. Ahí hay una casa de Cuernavaca. Dice, ¿heredaste la casa de Cuernavaca? Sí, pero la de Bosques, y Bosques ya no existe, ahora está Ensenada. Y entonces Ensenada se quedó como un intestado. Entonces, mucho cuidado con ser bastante claros en los nombres. Heredo a mis hijos que procreé con fulana de tal, de nombre fulano de tal. Si puedo agregarle
mejor llamado como mi vida, o mejor llamado como tesoro, o mejor llamado como tesorito, o como ustedes le quieran llamar, y poner el sobrenombre también. Es importante. Mi abuelo se llamaba José de Jesús Milla, yo me llamo José de Jesús Milla, y mi hijo, ¿qué creen? Pues se llama José de Jesús Milla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles de los José de Jesús es? Porque hay personas que tienen varios hijos y se llaman igual todos. Tengo un hijo aquí, se llama José de Jesús. Tengo un hijo por allá, se llama José de Jesús. Otro por acá y se llama José de Jesús. Y José de Jesús Milla. Pues tengo que saber cuál de los José de Jesús Milla es al que estoy heredando o al que quiero heredar. ¿De acuerdo? Por otro lado, no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya sea en provecho recíproco o en una a favor de un tercero. Nada. Personalísimo, libre. Y además lo puedo revocar. ¿De acuerdo? Ese es importante. ¿De acuerdo? Bien. El artículo 1306 dice que están incapacitados para testar, o sea, no pueden hacer testamento, los menores que no hayan cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. O sea, ¿a partir de cuándo puedo hacer mi herencia? A partir de los 16 años. Antes no. Antes se muere intestado y vamos a ver cuál es la prelación de los que van a heredar en un intestado. Otro, los que habitualmente o accidentalmente no disfrutan de un cabal juicio. Hay gente que tiene alguna enfermedad y que de repente pues tiene lagunas mentales o tiene Alzheimer o tiene demencia senil o cualquier cosa en formas escalonadas o simples o como ustedes quieran. Entonces todos tienen que tener, obviamente, disfrutar de esa situación. ¿Quiénes tienen capacidad para heredar? Primero, obviamente, todos los habitantes del Distrito Federal, dice este artículo 1313, de cualquier edad que tengan, tienen la capacidad de heredar y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto. Pero en relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por cualquiera de las siguientes causas. Es muy importante quién puede heredar. Son varios conceptos antes de decir las causas que pudieran ser, ¿no? Entonces, dice que no pueden ser privadas en forma absoluta. Y lo explico. Vamos a suponer que yo soy heredero de un solo bien y que la persona que me hereda tiene hijos menores de edad. Pues déjenme decirles que yo tengo la obligación de darles alimentos en la medida de lo posible a esos menores. Entonces, pues sí, a lo mejor tengo que vender la casa que me heredaron. Primero la adjudico, pago lo necesario y después enajeno para dejar satisfecha la obligación del decuyus de no dejar de dar alimentos más allá de la vida, o sea, ya en la muerte. ¿Quiénes no pueden heredar? Bueno, falta de personalidad. Dice, ¿cómo falta de personalidad? Bueno, pues es muy sencillo. No sé si ustedes sepan, además es público y lo digo porque no estoy atentando contra nadie, simplemente estoy poniendo un ejemplo real. Si ustedes se acuerdan por Javier Solís, que así no se llamaba, realmente no era su nombre verdadero de cómo fue bautizado o cómo fue en el registro civil,
Javier Solís se casó varias veces. Y varias veces con diferente nombre. ¿De acuerdo? Sin divorciarse previamente. Cuando él muere, Javier Solís, por una enfermedad muy fuerte del estómago, no se cuidó, tenía demasiados compromisos, no se operó, total, muere. Y resulta pues que se presentan sus viudas con sus hijos y dicen, bueno, pues yo soy, aquí está, Javier Soliste, o Soliste Javier, o como le quieran poner otro nombre. Pues sí, pero ese no es el que se murió. El que se murió fue fulano de tal. No voy a dar el nombre correcto de él, pero no es. Y resulta que con la primera esposa sí verdaderamente se casó con su nombre, se casó muy joven. Sí. Y ella fue la única que pudo realmente ser la heredera. Pero hay otra cosa también. Cuando veamos la prelación de los que van, de los que tienen derecho a heredar, cuando no hay testamento, como en el caso del cantante sí, pues tiene que dar alimentos a sus hijos. Mis hijos son mis hijos independientemente de la relación civil que tuve yo con la pareja con la cual procreé a esos niños. ¿De acuerdo? Van a ser mis hijos. Si es mi papá, es mi papá. Es mi mamá, es mi mamá. Oye, pero que con diferente papá o diferente mamá es otro boleto. Tú tienes tu papá y tu mamá, ¿de acuerdo? Que son indiscutibles, ¿sí? De poder, y además demostrarlo si hay necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser la personalidad perfectamente claro. Heredo a mi hijo fulano de tal, procreado con fulana de tal. ¿Sí me explico? Ya. Perfectamente claro. Porque se necesita la personalidad perfectamente clara. Mucho cuidado con los que tenemos varios nombres. Ayer estaba yo con un cliente y me informaba que su esposa tenía varios nombres, porque además la bautizaron con varios nombres. Entonces en el Seguro Social estaba con un nombre, en Hacienda estaba con otro nombre, en el bautizo está con otro nombre, total, tenía varios nombres y obviamente varios RFCs. Y para poder llegar a conjuntar en uno solo, pues son diferentes juicios, diferentes formas de arreglarlo, ¿no? Y que había que arreglarlo. Bien. La segunda, por delito, ¿de acuerdo? Si yo intenté matarlo o hacerle un mal a él o a su familia, con eso si se demuestra, yo no tengo derecho a heredar. Delito por un delito, exactamente. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. Ah, qué problemón es este. ¿De acuerdo? Siempre hay familias y hay circunstancias que pueden, al momento que van a hacer el testamento, sus padres, sus amigos, pues llegan a influenciarlos de diferente forma, ¿no? Pues que yo, ¿sabes qué? A mí si tú me vas a heredar y me vas a heredar junto con mi hermano, mejor no me dejes nada. O no me dejes como coheredero con fulano de tal. O no, bueno, pues está bien, a lo mejor en ese momento la persona que estaba a hacer su herencia, pues dice, sí, ¿para qué los meto en problemas? No, el problema lo tienen ellos. La situación es que el bien va a quedar a quien yo decida independientemente de sus problemas, porque es la necesidad que yo tengo de cubrir o de atender o de ceder
o de heredar mis bienes a quien yo quiera y como yo quiera. Soy libre de hacerlo. Pero bueno, puede haber una influencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver que no se puede heredar a mi enfermera, por ejemplo, la que me atendió en la última etapa de mi enfermedad, o a mi director espiritual, a un sacerdote, o a mi notario. ¿Sí me explico? O sea, hay algunas situaciones en las cuales puedo estar influenciado o se puede influenciar a la persona. Y es muy importante entenderlo, ¿de acuerdo? Es muy importante entenderlo, ¿sí? La cuarta, falta de reciprocidad internacional. No nos vamos a meter a tanto, pero sí es importante porque el mismo Código Fiscal de la Federación, el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles establecen situaciones con relación a la persona que hereda o la persona que va a hacer un testamento, si le va a dejar a un extranjero, ¿de acuerdo? Si le va a dejar la herencia a un extranjero, tiene que haber reciprocidad, ¿de acuerdo? Creo que no tenemos ahorita reciprocidad con Perú. Hagan de cuenta que yo tengo un familiar en Perú y me hereda a mí, yo quiero ir a recoger esos bienes y dice, permíteme tantito porque aquí no hay reciprocidad entre los países, no puedes recibir esta herencia, ¿de acuerdo? Por utilidad pública, me dejan una casa que está afectada porque va a pasar ahí, no sé, el Tren Maya, ¿de acuerdo? Pues por utilidad pública, ¿sí me explico? Pues resulta que pues a lo mejor me toca la indemnización, si es que hay alguna, o la que se les pegue la gana, ¿no? Entonces, por eso es que no podría tampoco heredar algo cuando hay de utilidad pública. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestra plática y quiero recordarles a ustedes que IMEFI junto con IMEFI TV es una institución que se dedica a la capacitación, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que, al igual que ustedes que están aquí con nosotros, pues de alguna forma están atendiendo una plática de cualquier tipo, en este caso es civil, puede ser del Seguro Social, del Código Fiscal, de cualquier otra ley o cualquier otra situación. Entonces, como es una institución que se dedica a esto, en este intermedio, en este medio tiempo, van ustedes a revisar o a ver situaciones que pueden ser de importancia para ustedes. Vamos a un corte. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Su amigo Luis Alberto Morales Sosa. Es un placer para mí invitarlos al taller especializado de personas físicas del título cuarto. Platicaremos de discrepancia fiscal, también tendremos el tema de exentos, ingresos exentos, qué implica tener algún tipo de ingresos, tributo, no tributo, qué grava y qué no grava para este tipo de temas. Tenemos también muy específicos regímenes como plataformas digitales, régimen simplificado de confianza, agapes, cuáles son las deducciones personales, el régimen de arrendamiento y muchos temas más. Es muy importante que te inscribas para que veas algunos temas de importante relevancia y cosas que a veces se nos van de las manos y no tomamos en cuenta. Los esperamos. Conoce de manera clara, sencilla y práctica todos los aspectos de relevancia en el marco jurídico laboral, fiscal y de seguridad social que impacta en la elaboración de una nómina. IMEFI trae para ti el curso Legalidad de la nómina, aspectos fiscales, laborales y de seguridad social. Analizaremos temas como
Ley Federal del Trabajo, Ley Impuesto sobre la Renta, IMSS e Infonavit. No esperes más y aparta tu lugar. Para obtener mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Hola, regresamos del corte. Espero que haya sido beneficioso lo que ustedes escucharon. Y recuerden, no hay nada más como prepararse hoy en día realmente. Bien, renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. ¿Se acuerdan que me heredaron una casa y que yo dije que esa casa y aparte había que dar alimentos? Dije, no, yo no doy alimentos a esa criatura. Ah, perfecto. Como es algo que te confirieron y no lo cumples, automáticamente dejas de ser heredero. Al tal grado, sí, eso es lo que marca la fracción sexta de este artículo. Entonces también, normalmente, muchas veces, el que es heredero es albacea. Si el albacea deja de cumplir con sus obligaciones, pues también se puede destituir a los albaceas, ¿no? Vamos a ver la prelación que tienen, la obligación que tienen de ser albaceas, tienen unas ciertas obligaciones que deben de cumplir, ¿de acuerdo? Y deben de informar, Bueno, continuamos. Capítulo 5 de los bienes que se puede disponer por testamento y de los testamentos sin oficioso, o sea que no tienen oficio, son inválidos. ¿De acuerdo? Bien. Artículo 1368. El testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes. Forzosamente. Esa obligación no se extingue con la muerte y debe de responder con los bienes o con... hay quien deja fideicomiso, si es muy importante de dinero, deja un fideicomiso ahí, o los mismos herederos dejan un dinero en un banco, depositan para que las personas que tengan que recibir eso lo reciban. Yo he tenido casos en que el que muere no sabía la familia que tenía otro hijo, esa persona, fuera del matrimonio, fuera de esa unión, y pues había que darle alimentos. Entonces los hermanos decían, no, yo no le doy a ese porque ese no es mi hermano. Espérame tantito, no se pongan locos. Es tu hermano porque no es porque tú lo decidas, lo decidió tu papá, porque lo decidió con tu mamá y lo decidió con la otra persona. Entonces, no le quieres dar, ponle aquí que no le quieres dar y ya, automáticamente fue un cargo conferido, un legado o un testamento, dejas de ser heredero. Se acabó sin ningún problema. Los descendientes menores de 18 años respecto a las cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al momento de su muerte. Es la obligación de dar alimentos. Los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la fracción anterior. Entonces, obviamente de menos de 18 años y está imposibilitado de trabajar, pues obviamente también. También es muy importante que si yo tengo un hijo que tiene alguna deficiencia mental o corporal o médica, pues también no lo deje en un grado de indefensión, porque a lo mejor los herederos no se van a hacer cargo, ¿no? El cónyuge superstite, o sea, el que sobrevive cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Solo otra disposición expresa del testador, este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio y viva honestamente.
Es importante entender esto, porque mire, si yo estoy casado por sociedad conyugal y voy a heredar la mitad de mis bienes, pues nunca mi cónyuge va a quedar sin tener dinero porque se va a quedar con la mitad de lo que hicimos durante el matrimonio, ¿no? Entonces, es importante conocer todo esto para decir que también el cónyuge supérsite que está impedido de trabajar le corresponde. Ahora, si no existe otra disposición, también hay que darle, en tanto sea no contraiga matrimonio y viva honestamente. No sé si tenga algún amante o alguna otra persona, eso es deshonesto. Yo honestamente, eso de deshonesto, alguna vez mi abuelita viendo la televisión hace algunos años, y esa vieja es una deshonesta. Ah, caray, pues sí, me imaginaba que es deshonesto, pero es una palabra que la honestidad es tan subjetiva. Los ascendientes también tienen derecho. Mis padres, si vivieran mis padres, si estuvieran en posibilidades de trabajar y estuvieran en un asilo, por ejemplo, y yo muero, bueno, pues ellos hay que darles alimento y seguirlos teniendo en el asilo, si quieren los herederos tener lo que yo estoy heredando. La persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante 2 años, o como quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y que la supervivencia esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Este derecho solo mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buena conducta. Si fueren varias las personas, ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos. Punto. ¿De acuerdo? Yo creo que está muy clara esta fracción quinta. Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado. Acuérdense que hay ascendiente, descendiente, que es el civil, el consanguíneo y el de afinidad. El civil es el que se contrae, ese es un parentesco que se contrae con la adopción, que se convierte en consanguínea. La consanguínea es la que proviene del mismo árbol genealógico, y la de afinidad es con la que tengo con mi cónyuge y con sus ascendientes y descendientes de mi cónyuge. Es el parentesco. Entonces, es importante tener a los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado. Pero aquí estamos en forma directa. ¿Cuáles son los grados? Los grados se va primero a la cabeza y después se va, ¿sí?, a sus descendientes. 1er grado mi papá, 2º grado mi abuelo, 3er grado mi tío abuelo, 4º grado es mi bisabuelo, y el 4º grado sería mi tío abuelo. Hasta él tendría derecho a heredar. Continúo. Mi papá, mi abuelo, 2º, mis tíos, 3º, y mis primos hermanos, 4º grado. Repito, esos son hasta parientes colaterales del 4º grado. Del autor de la sucesión, yo tengo papá y mamá, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener parientes colaterales del lado de mi papá y del lado de mi mamá, por supuesto. Mis tíos de padre y madre, mis primos hermanos de parte de padre y madre, etcétera. ¿De acuerdo? Es importante que se tenga eso. Bien. El artículo 1373, cuando el caudal hereditario no fuere suficiente para dar alimentos a todas las personas enumeradas en el artículo 1368, se observarán las siguientes reglas. Primero, se ministrarán a los descendientes y al cónyuge supérstite a prorrata, por partes iguales.
Cubiertas las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán a prorrata a los ascendientes. Primero son mis hijos y mi cónyuge. Si no tuviera hijos ni cónyuge, sería a mis ascendientes. Después de ministrar también a prorrata a los hermanos o a la concubina. Aquí los hermanos entran igual que la concubina o el concubinario. Y por último se ministrarán igualmente a prorrata a los demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, como ya lo expliqué. 1374. Es inoficioso el testamento en que no se deja pensión alimenticia, según lo establecido en este capítulo, sabiendo que tengo que dejar protegido a los que tengo obligación de dar pensión, pues eso es inoficioso, ¿de acuerdo? Entonces habría que darles. 1377, no obstante lo dispuesto en el 75, el hijo póstumo tendrá derecho a percibir íntegra la porción que le corresponde como heredero legítimo, si no hubiera testamento, a menos que el testador hubiera dispuesto expresamente otra cosa. Heredo a mis hijos vivos. ¿Sí me explico? Si yo muero y mi pareja tiene un hijo en el cual yo lo procreé con ella y muero, pues en principio tendría derecho, salvo que yo deje algo en contrario que pues, no creo que, bueno, sí creo que haya personas que lo puedan hacer. 1395. La cosa legada debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halla al morir el testador. Aquí está, y bueno, estupendo si hay algo pendiente. Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada serán a cargo del legatario, salvo disposición del testador en contrario. Miren, cuando todo es legado, es testamentario. Entonces, en este caso, si todos son legados, ¿sí?, y existe un producto que hubo, tendrían que sacar adelante este problema. 1410, el importe de las contribuciones correspondientes al legado se deducirán del valor de este, a no ser que el testador disponga otra cosa. Acuérdense que las contribuciones pendientes, lo que quedó pendiente del agua, del predial, de eso, pues lo tiene que pagar el heredero o el legatario, ¿no? En toda herencia se distribuyen los legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes en proporción de las cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto alguna otra cosa. Todo esto es muy importante porque hay muchísimos que desconocen todos estos términos y se empiezan a pelear sin saber. Si toda la herencia se distribuye en legados, que es muy común, heredo esto a mis hijos, heredo hasta la casa fulana, la casa sultana, la casa mengana, y esta casa para todos, pues es otro legado. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre todos los partícipes en la proporción de las cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra cosa. Esa propiedad, todos los que recibieron el legado le van a tener que entrar con las deudas. Y sobre todo, a lo mejor también son herederos universales de ese bien, ¿no? Bien. Cambiamos de tema. No pueden ser testigos del testamento, y les quiero decir que así está, pero ya no se piden testigos, salvo que sea necesario que se diga yo quiero que haya testigos para que no haya problema. ¿De acuerdo? Y es lógico lo que vamos a ver, que no puedan existir testigos.
los amanuenses del notario que lo autorice. Obviamente la secretaria y eso. Los menores de 18 años, los que no estén en su cabal juicio, los que se alocan, ¿sí? Los ciegos, sordos y mudos, no porque exista que los hagan a un lado, sino carecen de alguno de los conceptos que son muy claros, que también pueden heredar ellos, los sordos o los mudos. Bueno, tiene que haber un tercero que sea el que ya sea por escrito el mudo le diga qué es lo que quiere poner, ¿no? O el sordo que no escuche, bueno, pues entonces hay que ponerle por escrito, o el ciego, etcétera. Todos tienen, obviamente, mayores de 16 años, en cualquier momento, tienen todo ese derecho. Bien, los que no entienden el idioma que habla el testador. Para esta situación es importante siempre que exista, y siempre debe de existir y exigir el notario, sí, que exista una persona que esté haciendo la traducción. Inclusive cuando hay un testamento en el extranjero se pide que un traductor, obviamente que esté autorizado para que haga la traducción de los bienes. Los herederos y legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuges o hermanos, ningunos pueden ser testigos. El concurso con testigos de una de las personas a que se refiere esta fracción solo produce como efecto la nulidad de las disposiciones que beneficia a ella o a sus mencionados parientes. Quiero que seas testigo, mi nieta, y le dejo la herencia a mi hija, pues mi hija no puede heredar. Los que hayan sido condenados por delito de falsedad, uy, cuántos. Bueno, habla de delito, no que digan cosas falsas, uy, porque si dicen cosas falsas, yo sé ya aquí en todas las mañanas nunca tendría derecho a nada de esto. Los que hayan sido condenados como delito de falsedad. Eso es solamente cuando hay un juicio y estás declarando falsamente, cuando dice jura decir toda la verdad y más que nada de la verdad, exactamente a eso se refiere. Ok, lo vamos a dejar aquí, vamos a ver en la próxima sesión, en la próxima cápsula vamos a continuar con la cápsula 2 de las cosas civiles y de las obligaciones de los herederos o legatarios, al igual con las obligaciones que tiene el albacea, ¿de acuerdo? Yo quiero agradecerles a todos ustedes, obviamente pues el que haya estado con nosotros, el que estén con nosotros. Déjenme quitar todo esto. Ok. El que hayan estado con nosotros y que nos permitan, obviamente, estar en sus hogares. Si me ayuda mi equipo de producción. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados. Mi teléfono, si tienen alguna duda, si podemos hacer una cita, una reunión para poder platicar, 55 26 53 75 80. Mi correo, millarufe@yahoo.com.mx. En redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Aquí también en IMEFI, si tienen alguna duda y quieren platicar conmigo, con mucho gusto. Y también a Quantum MX, desarrollo de software a la medida, contacto@quantum.mx. Es una filial nuestra que se dedica también a estos menesteres de fiscales, contables y de divulgación. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe se despide de ustedes, no sin antes decirles que me encantó que nos haya tocado juntos esta cápsula, esperando en la próxima cápsula o próxima 2 cápsulas que faltan para seguir hablando de la sucesión testamentaria. No se los olvide, nos vemos en la próxima cápsula de su programa Fiscal a Fondo.